Buenas tardes a todo el público presente. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles mi grupo y yo acerca de la democracia como forma de gobierno. Este trabajo está a cargo de la docente Lisbeth Naomi Yepes, provincia, del curso Derecho Constitucional 1. Bien, para comenzar y hablar antes de lo que es la democracia, sabemos que es una forma de gobierno más venerada y practicada en el mundo contemporáneo. Su esencia radica en el principio de que el poder reside en el pueblo, quien lo ejerce directa o indirectamente a través de mecanismos de representación. Esta forma de gobierno, cuyo nombre, como dice, proviene del antiguo griego, significa poder del pueblo. Esto ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a los contextos sociales, económicos y biológicos de cada época. En esta exposición exploraremos lo que es la naturaleza, las características fundamentales, las funciones que debe tener una democracia, tanto en el contexto general como en el contexto peruano. Además abordaremos lo que son los desafíos, oportunidades que enfrenta la democracia en el siglo XXI, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Bien, ahora, ¿qué es la democracia? ¿Cuál es el concepto de democracia? La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside del pueblo, como ya dije anteriormente. Este concepto se deriva del griego demos, que es pueblo, y kratos, que es poder o gobierno, lo que literalmente significa gobierno del pueblo. Es una democracia las decisiones importantes que afectan a la comunidad son tomadas directamente por los ciudadanos y por los representantes elegidos por estos ciudadanos. Las características fundamentales de la democracia es, primero, soberanía popular. Como vemos ahí, la soberanía popular se refiere al poder, a la autoridad del gobierno que emana del pueblo. Los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso político, ya sea votado de elecciones, participando en referéndums y otros mecanismos de participación ciudadana. También tenemos lo que es la igualdad y libertad. Para la democracia, todos los ciudadanos tienen iguales derechos y deberes, oportunidades para participar en lo que es la vida política. Bien, la democracia garantiza lo que son las libertades fundamentales, como es la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de religión, etc., que está legislado en nuestra Constitución Política del Perú en caso del contexto peruano. Es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que todos, incluyendo los gobernantes, están sujetados a ley. El Perú es un Estado constitucional del derecho, que nos sujetamos a lo que dice la Constitución. La legalidad es una piedra angular de la democracia, asegurando que el gobierno actúe dentro de un marco legal básicamente ya preestablecido. Bueno, como siguiente característica tenemos lo que es la separación de poderes. Sabemos que el Perú está dividido en 3 poderes del Estado, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos trabajan de forma independiente, pero se complementan a sí mismos para tomar una decisión basada en lo que es las necesidades del pueblo. Bien, si hablamos en cuanto a la democracia, la distribución del poder está entre distintas ramas del gobierno. Proviene de la concentración de poder y permite que este sistema de pesos y contrapesos. Cada rama tiene funciones específicas y puede supervisar a las otras para mantener un equilibrio. Y como última pero no menos importante característica tenemos lo que son la protección de derechos humanos. La democracia se compromete a proteger lo que son los derechos y libertades fundamentales de todos los individuos, como mencioné anteriormente, en lo que es la igualdad y libertad. Los derechos humanos, tales como la vida, la libertad, la dignidad, la seguridad, son respetadas y garantizadas. Bien. Seguidamente vamos a hablar lo que son los tipos de democracia. Hay 3 tipos de democracia: democracia directa, democracia representativa y democracia participativa. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Lo que es la democracia directa. Los ciudadanos participan directamente en lo que es la toma de decisiones gubernamentales, sin intermediarios. Como ejemplo,
histórico, tenemos lo que son incluyendo las asambleas ciudadanas en la antigua Atenas, donde los ciudadanos se reunían para deliberar y votar sobre políticas. Como siguiente democracia tenemos la democracia representativa. En una democracia representativa, los ciudadanos eligen representantes para que tomen decisiones en su nombre. Estos representantes son responsables ante el electorado y deben actuar en interés de sus votantes. Este sistema predomina en la mayoría de los países modernos, como incluye Estados Unidos, Brasil, India, entre otros, como está incluido Perú. Como siguiente tipo de democracia tenemos lo que es la democracia participativa. La democracia participativa es un tipo de democracia que combina elementos tanto de la democracia directa como de la democracia representativa. Fomenta una mayor participación de los ciudadanos en el proceso político, más allá del voto, a través de mecanismos como referéndums, consultas públicas y consejos de ciudadanos. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de la democracia? La democracia nos da tres pilares fundamentales, que es la legitimidad y estabilidad. Los gobiernos democráticos tienden a ser más estables porque tienen la legitimidad derivada del consentimiento de los gobernados. Protección de derechos. Como mencioné anteriormente, las características protegen los derechos humanos. La democracia es un sistema eficaz para proteger los derechos individuales y prevenir abusos de poder, que, bueno, básicamente eso dice la legislación, pero otra cosa es la práctica, que sabemos que en el contexto peruano esto no se practica eventualmente, pero ya lo veremos y analizaremos más adelante. Y como última, pero no menos importante punto acerca de lo que es la importancia, tenemos el desarrollo social y económico. Bien, aquí los estudios muestran que las democracias suelen promover mejores condiciones tanto económicas como sociales, ya que permiten una participación más amplia en la toma de decisiones y fomenta la innovación y el desarrollo sostenible. Bien, ahora ya sabemos y tenemos un concepto más amplio de lo que es democracia. Ahora hablaremos sobre los partidos políticos y la representación de estos. Los partidos políticos son organizaciones que básicamente buscan influir en la política gubernamental y representar los intereses de diversos grupos dentro de la sociedad. Funcionan como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno, canalizando las demandas sociales y políticas hacia las instituciones del Estado. Las funciones de los partidos políticos son las siguientes. Representación. ¿Qué pasa? Los partidos políticos tienen que representar al pueblo. Tienen que ver y velar por las necesidades del pueblo. Representan diferentes segmentos de la población, diferentes departamentos, en este caso del Perú, representan los 23 departamentos que tenemos. Y así también incluyendo las diversas ideologías, intereses económicos, sociales y culturales. Actúan como una voz para sus miembros y simpatizando en los procesos políticos que tenemos hoy en día. Como segunda función tenemos lo que es la participación. La participación facilita lo que es la participación ciudadana y política al ofrecer una estructura para la movilización electoral, la formación de opiniones y la promoción de políticas públicas. A través de los partidos, los ciudadanos pueden involucrarse mucho más en lo que es las campañas electorales y la vida política en general. Y como tercera función, pero no menos importante, es la educación política. La educación política, básicamente, los partidos tienen la función de educar a los ciudadanos. Es sobre asuntos políticos, económicos y sociales mediante las propuestas que estos van brindando a los ciudadanos, promocionando información y análisis sobre políticas públicas y procesos electorales, ayudando a formar opiniones más informadas. ¿Qué son los sistemas de partidos? La división de estos sistemas de partidos. Hay tres: bipartidismo, multipartidismo y sistemas dominantes. El partidismo consiste en un sistema de dos partidos que dominan el panorama político, como en Estados Unidos, con la democracia y republicanos.
Este sistema puede simplificar lo que es la elección para los votantes, pero también puede limitar la diversidad de opiniones acerca de las políticas públicas. Por otro lado, tenemos lo que es el multipartidismo. El multipartidismo son varios partidos que compiten por el poder, como en muchos países europeos. Este sistema permite una mayor diversidad de lo que es la representación, reflejando una amplia gama de intereses y opiniones. Sin embargo, puede llevar a gobiernos de coalición que requieren negociaciones y compromisos entre partidos. Y como último tipo de sistema de partidos, tenemos los sistemas dominantes. En algunos países, un solo partido domina el sistema político durante largos periodos de tiempo, aunque existen otros partidos que compiten en las elecciones. Ejemplo, en México durante una gran parte del siglo XX. Y bueno, vemos que también en el Perú, en su historia tuvimos lo que es el oncenio de Leguía. Aquí hubo un sistema dominante donde Leguía, Augusto de Leguía, representó al Perú por más de 11 años. Bien, ahora pasemos a conocer la importancia de la participación ciudadana. La participación ciudadana es el proceso mediante el cual los ciudadanos intervienen en la toma de decisiones públicas o de gestión de asuntos que afecten su vida. Es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar que el gobierno sea representativo y responsable. Ahora veamos las formas de participación política más allá del voto. En primer lugar, tenemos los referéndums. Estos son consultas populares donde se somete una propuesta específica a la votación directa de los ciudadanos. Permiten asimismo que la población participe en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes, como vendrían a ser las reformas constitucionales, políticas públicas o tratados internacionales. Existen dos tipos de referéndums, los obligatorios y los opcionales. En los obligatorios, sí o sí se debe realizar mediante un mandato constitucional o legal, y los opcionales mayormente son convocados por las autoridades o por la ciudadanía bajo ciertas condiciones. Un ejemplo de referéndum vendría a ser el referéndum de 1993, el que tenía como propósito la aprobación de la nueva constitución política del Perú después de la disolución del Congreso en el año 1992 por el presidente Alberto Fujimori. Este se convocó a través de una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución. Bien, ahora veamos las iniciativas populares. Las iniciativas populares permiten a los ciudadanos proponer nuevas leyes o reformas legales mediante la recolección de firmas. Este mecanismo fortalece así la democracia directa al permitir que la población influya directamente en la agenda legislativa. Los requisitos para este es un número mínimo de firmas de ciudadanos registrados para que una propuesta sea considerada por el Parlamento o se lleve a cabo una votación. Algunos ejemplos de esta podría ser las propuestas de legalización del cannabis en varios estados de Estados Unidos y también las iniciativas para la protección del medio ambiente en países como Suiza. Ahora veamos las consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas son un mecanismo donde las autoridades buscan la opinión de la ciudadanía sobre determinados temas o proyectos. Aunque no siempre influye de manera vinculante, este influye en decisiones gubernamentales y fomentan una mayor transparencia y participación de los ciudadanos. Esta tiene tres métodos de implementación: las encuestas, las reuniones públicas y las plataformas digitales. Ahora veamos el rol de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Primero conozcamos el concepto de sociedad civil y ONGs. La sociedad civil es un conjunto de organizaciones e instituciones independientes del gobierno que representan diversos intereses y valores de la ciudadanía. Incluye asociaciones comunitarias, sindicatos, grupos de defensa de derechos y ONGs. Las ONGs son organizaciones privadas sin fines de lucro que operan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la justicia social de los derechos humanos. Ahora veamos sus funciones principales. Una de sus funciones principales es la promoción de derechos y justicia social.
Estos defienden y promueven los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia económica y otros valores democráticos. En segundo lugar, como función tenemos la vigilancia y rendición de cuentas, ya que estos monitorean las acciones gubernamentales y empresariales, promoviendo la transparencia y combatiendo la corrupción. Como tercer punto tenemos la educación y concientización. Estas informan y educan a la ciudadanía sobre sus derechos, deberes y temas de interés público, fomentando una cultura de participación activa. Ahora bien, pasemos a la importancia de la participación activa y el compromiso cívico. Como primer punto, tenemos como importancia que ésta fortalece la democracia. ¿De qué manera? Ya que en los procesos políticos y sociales esta es importante o, por así decirlo, esencial para una democracia saludable, garantizando que las decisiones reflejen verdaderamente la voluntad popular y que el gobierno sea más receptivo a las necesidades y deseos de la población. Como segundo punto tenemos la promoción de la justicia y la equidad. Todos sabemos que un mayor compromiso cívico ayuda a identificar y abordar injusticias desiguales. La participación de diversos grupos asegura que las políticas y decisiones consideren una amplia gama de perspectivas y necesidades. Como tercer punto tenemos el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable. La participación activa fomenta una ciudadanía más informable, crítica y comprometida. Los ciudadanos que participan en procesos democráticos tienden a estar mejor informados sobre asuntos públicos, lo que contribuye a la decisión más acertada y el fortalecimiento del tejido social. Como cuarto punto tenemos el fomento de la cohesión social. El compromiso cívico y la participación en organizaciones comunitarias y proyectos colectivos promueven la solidaridad, la confianza mutua y el sentido de pertenencia. Estos elementos son cruciales para una sociedad cohesiva y resiliente. Y como quinto punto tenemos el impacto en la calidad de vida. La participación ciudadana permite una mejor adaptación de las políticas públicas a las necesidades reales que tiene la población, mejorando así la calidad de vida y el bienestar en general. Además, este facilita la creación de comunidades más sostenibles y adaptativas ante los desafíos contemporáneos. Prosiguiendo con la exposición, mi persona pasará a exponer sobre la historia de la democracia en el Perú, empezando primeramente por recordar que la independencia del Perú fue parte de la oleada revolucionaria que recorrió el continente en las primeras décadas del siglo XIX, como bien se está mostrando en pantalla, y que precisamente esta década culmina en el año 1824, Junín y Ayacucho, mientras que los pujantes burgueses comerciales del litoral atlántico se jugaron por la independencia. La clase dominante limeña vivía en una condición de abierta dependencia estructural de los privilegios coloniales, de allí su fidelismo a ultranza, ¿no? Prosiguiendo con este tema, se debe comprender que durante aquella época o etapa el Perú no estaba realmente consolidado con el aspecto de la clase social, por la cual había cierta segregación y no estaba realmente consolidado políticamente y socialmente durante la independencia que se ha provocado durante esa etapa, ¿no? Hubo criollos y mestizos que optaron por las banderas separatistas en el virreinato peruano, pero esta no fue la alternativa dominante, a diferencia de otros países que se comprometieron activamente con la independencia, como Argentina y Chile. El fidelismo de la élite criolla peruana dejó en quiebre total, o sea, dejó al país sin una clase dominante al iniciarse la república, que dicho sea de paso, la república es distinta obviamente a la democracia, pero tienen una cierta relación, pero se distinguen por el concepto que se maneja en cada uno de ellos. Prosiguiendo con la construcción de la representación política, durante los primeros 50 años de la vida independiente del Perú,
se intentó construir mecanismos de representación parlamentaria, ¿no? Esto, esto a pesar de la aplastante presencia del militarismo. Esto tuvo en la discusión sobre el tipo de sufragio que debía establecerse. Se confrontaron distintas visiones de lo que debía ser la nación. Fue un periodo marcado por un ardiente debate entre liberales y conservadores, que no tuvo un gran impacto en la construcción del orden político porque, como bien ha observado Jorge Basadre, los referentes que manejaban los ideólogos peruanos en este caso provenían de la experiencia europea y tenía muy poco que ver con qué era realmente el Perú y sus problemas, ¿no? Los liberales pensaban, hacia los años 40 y 50 del siglo XIX, que el sufragio universal debía sentar las bases para construir una ciudadanía extendida, y sus representantes más consecuentes querían que debía darse voto también a los indios, ¿no? Por otra parte, tenemos el aspecto que también se comentó anteriormente, los conservadores. Los conservadores tuvieron mayor fortuna porque expresaban mejor la real naturaleza del poder que había instaurado la República. Su más destacado representante, como ven en imagen, fue el sacerdote y educador Bartolomé Herrera. Este tuvo un destacado rol en la sociedad de mediados del siglo XIX. Una de sus intervenciones que mayor influencia alcanzó, provocando una polémica que tuvo una gran resonancia, fue hecha desde el púlpito en su sermón del 28 de julio de 1846 en la Catedral de Lima, en Te Deum, que conmemoraba el 25º aniversario, aniversario de la emancipación, ¿no? Disculpen. Herrera denunció los errores limpios y antisociales que difundió la Revolución Francesa y habían inspirado mucho el fervor revolucionario peruano. Llenó de alabanzas a España, al que calificó de potencia que brillaba en todo su esplendor, la de fe de Cristo, sosteniendo la tesis de que Dios había enviado a España a América para que nos formase como nación. Cuestión que no fue así como se ha previsto en el primer apartado, que, como comenté, no estaba realmente estructurado ni consolidado como tal. Fue una total separación de ideologías y política total, ¿no? Prosiguiendo con la exposición, en este caso, seguidamente tenemos la generación del centenario, ¿no? La generación del centenario da un enfoque en el cuestionamiento de la sociedad oligárquica. Alcanzó su más alta expresión en los años 20, durante el régimen de Augusto B. Leguía, presidente del Perú, ¿no? Durante los 11 años que tuvo este mismo personaje, ¿no? En la crítica de la generación del centenario. A ella se la debe la constitución de los dos movimientos políticos que mayor influencia han tenido durante el siglo XX. Estamos hablando el partido aprista de Víctor Raúl Haya de la Torre y el de Mariátegui, que eran opositores frontales del orden oligárquico y del imperialismo. Creían que era necesaria una revolución social y que los trabajadores debían conducir el país, pero había entre ambos discrepancias sustantivas en sus programas revolucionarios. Haya consideraba que el capitalismo era necesario para el desarrollo del Perú. El imperialismo tenta junto a su lado negativo, opresor y explotor, un aspecto positivo, pues traía el progreso y los capitales que el país necesitaba. Si en los países desarrollados era la última fase del capitalismo, en países como el Perú debía ser su primera fase. Por otro lado, Mariátegui creía, en cambio, que el imperialismo, al mismo tiempo que propiciaba el crecimiento y el progreso en los países centrales, tenía que ocasionar el atraso y la miseria en los de la periferia, ¿no? Esto es un contraste serio que se hace en ambos intelectuales que tuvimos. Dicho sea de paso que gracias a ello se impulsó lo que fue mayormente los partidos políticos que hoy tenemos. Partidos políticos que no tienen y no conciernen únicamente lo que es esa ideología política, porque ya no es como una actividad, sino como un comercio, que se explicaré seguidamente después, ¿no? Prosiguiendo con la generación, ¿no? que coloqué como descripción en el texto, la generación del centenario
destruyó la hegemonía ideológica de la oligarquía. El Partido Civil entró en receso en 1919, cuando ascendió Leguía al poder, y luego de la caída del dictador no pudo recomponerse. El país había cambiado profundamente para la década del 30 y los intelectuales oligárquicos, como mencioné, no lo comprendieron, o bueno, no lo comprendieron. ¿No? Derrotados en el terreno de las ideas, algunos de sus más importantes ideológicos, como José de la Riva Agüero, abrazaron el fascismo. ¿No? Prosiguiendo con el tema, nos abarcaremos ahora en el aspecto de las dictaduras, que con el progresivo evolución y trascendencia que tuvo las guerras, influyó bastante, ¿no? Por lo que estamos haciendo un recorrido desde la independencia, pasando por la etapa del militarismo, por la etapa de los liberales y conservadores, pasando también por la etapa de los intelectuales y por último también llegando a la etapa ya de una sociedad totalmente ya cosmopolita y estructurada políticamente, sin embargo no con un buen esquema. Entonces, en las décadas de los años 80 y 90, los países latinoamericanos alcanzaron uno de los logros políticos más importantes desde su independencia, la conformación de regímenes con características mínimas para ser catalogados como democráticos. A pesar de sus importantes limitaciones, estos sistemas recientemente instaurados, aunque proclamados nominalmente desde el siglo XIX, mostraron una sorprendente continuidad, configurando hasta el final de la primera década de los años 2000, el momento más democrático que ha atravesado la región hasta la fecha. Hoy, sin embargo, el panorama es sustancialmente distinto. El optimismo por mejorar la calidad de estas democracias es mucho menor y lo que se observa es más bien un patrón bastante estable de estancamiento, ¿no? En este caso, la dictadura del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada instalada por el golpe de estado del general de división Juan Velasco Alvarado, continuada por el general Francisco Morales Bermúdez, se caracterizó por convivir en un estado intervencionista, resumida en una economía regulada. Es decir, se planificaba la producción y los niveles de gasto con una severa política de control de precios, como el fijar el precio de los salarios, combustibles y otros productos que componen las canastas básicas de bienes de consumo de la familia. En julio de 1980, regresó a la democracia con juramentación del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, con una nueva constitución política, aprobada en la Asamblea Constituyente del 79. Luego, en el 85, el propio presidente Belaúnde entregó la banda presidencial el 28 de julio del mismo año a Alan García, ¿no? Prosiguiendo con ello, en estos 10 años, el retorno como comenté anteriormente, fue una etapa o faceta o transición que hubo en este aspecto, en la cual hubo bastantes cambios, y en estos cambios no se produjo adecuadamente lo que se quería realmente para el Perú, consolidar realmente una estructura muy buena en donde cada funcionario, o en este caso nuestras autoridades, tuviesen la idea de implementar, influir notablemente sus ideas políticas que sean idóneas, para que de esta forma la democracia en el Perú sea oportuna y congruente, porque como ven, en toda la historia que se está demostrando hasta este entonces, hasta el momento, hubo lo que es disgregación social, racismo, que dicho sea el paso, la palabra racismo no es como tal, sino que se refiere al aspecto racial, no raza, por favor. Posteriormente, con el tema de la discriminación, porque también en este aspecto influye lo que son los gabonales que hubo en esa época,
con la levantada de los campesinos hacia las ciudades, ¿no? Por ello es que también hubo cierta disección, separación de grupos sociales y políticos en el Perú, de tal forma que la democracia no ha sido realmente óptima, ¿no? Seguidamente de esto, para concluir, como conclusión tenemos que los países democráticos hoy en la actualidad no son una realidad, son tal vez una fantasía que tal vez próximamente se pueda consolidar de mejor manera, porque los partidos políticos, como comenté anteriormente, son empresas que solo abarcan a su grupo de interés. O sea, totalmente hay un estancamiento democrático en el Perú, por lo que no hay un progreso, no hay una evolución total y continua que quede registrada o marcada en nuestro país como tal, ¿no? Entonces, la degradación del sistema democrático peruano en suma fue parte de un fenómeno político mayor de regresión que atraviesa la región de su conjunto. Los resultados de este lamentable retroceso han tenido y continua evidencia graves consecuencias en el respeto y ejercicio de los derechos humanos. En ese contexto, hay que exigirles a nuestras autoridades diálogo, consenso y mesura para reorientar el cauce político y recuperar lo perdido. Suena lógico, pero a estas alturas parece ingenuo, ¿no? Hay una tarea importante que la ciudadanía debe tomar conciencia sobre la problemática y de mayor soporte a liderazgos políticos y plataformas que, aunque son pocas y débiles, existen y hoy deben tener mayor protagonismo para recuperar nuestra democracia que se ha comentado, ¿no? Muchas gracias. Seguidamente tenemos la estructura del Estado peruano. Debemos entender que el Estado peruano, según el artículo 43 también, comentando la Constitución, es un Estado unitario descentralizado de poderes y de niveles de gobierno. La organización del Estado en general responde al principio de división de poderes. Ante el poder absoluto y total del soberano, con Montesquieu como vocero, se sostiene que la única forma de controlar el poder es con otro poder de igual dimensión y naturaleza. Solo el poder detiene al poder. Y por tanto se afirma que el poder del Estado tiene que dividirse en tres: el legislativo, que es el que da las formas generales; el ejecutivo, que es el que aplica las normas y conduce la acción del gobierno; y el judicial, que está orientado a resolver los conflictos que se presentan en la sociedad entre individuos y entre ellos el Estado mismo. Estos poderes además deben controlarse entre sí. La división de poderes en el Estado peruano es de dos tipos: horizontal, en el que se establecen tres poderes que se controlan entre sí, legislativo, ejecutivo y judicial; y vertical, en donde el poder se redistribuye en tres niveles de gobierno: central, regional y municipal. La indivisibilidad del poder estatal se mantiene a pesar de la distinción entre las actividades estatales y la existencia de varias competencias políticas y administrativas, como la descentralización, desconcentración, que no alteran la unidad funcional. Además, la organización estructural del Estado se torna más compleja al incorporarse en órganos constitucionalmente autónomos que cumplen importantes funciones y ejercen control en forma recíproca. En primera instancia tenemos al Poder Ejecutivo, que es la organización del gobierno nacional puesta al servicio de los intereses de la nación y que ejerce las funciones de gobierno del país. Está conformado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, ministerios, organismos públicos descentralizados, proyectos, programas, empresas de propiedad del gobierno nacional. Además, están los organismos constitucionalmente autónomos y los reguladores. En segundo apartado tenemos el Poder Legislativo, órgano de político colegiado, integrado por 120 personas elegidas democráticamente por un periodo de 5 años. Consta de una cámara única. El Congreso es el lugar principal y público de debate político en el que las opiniones y actuaciones de los representantes trascienden a la sociedad civil para que los electores estén suficientemente informados y así formen opinión y voten con criterio propio y conocimiento
propio, ¿no? De causa, mejor dicho. Es un órgano deliberante porque no solo discuten y debaten opiniones, posiciones o incluso las formas fundamentales de organización de los grupos humanos, sino que además permiten la posibilidad real de implementación a través de decisiones políticas. El Congreso, eso cuenta con diversos instrumentos para servir de contrapeso político y fiscalizar a la administración pública. Sus funciones: legisla, hace propuestas, revisiones y sanción, fiscaliza, interpelación de ministros, nociones de censura y cuestión de confianza, representa, debate temas nacionales para que trasciendan a la opinión pública, ¿no? Por otro punto, y último en este caso, tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial es la potestad de administrar justicia que emana del pueblo y se ejerce obviamente por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, ¿no? El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administran. Los órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema de Justicia y los demás cortes y juzgados que determinan su ley orgánica, ¿no? Por otra parte, tenemos los organismos autónomos. La Constitución de la República establece órganos autónomos que no son parte de ningún poder del Estado, cuyos titulares responden directamente al Congreso y la opinión pública. En la mayor parte de estos organismos, los procedimientos de designación contemplan la intervención del Poder Ejecutivo, Legislativo y en algunos casos el Poder Judicial. Por otra parte, tenemos gobiernos regionales y locales. El Perú cuenta con 24 departamentos o circunscripciones político-administrativas gobernados por 26 gobiernos regionales. Lima cuenta con 2 gobiernos regionales, Lima Metropolitana y Lima Provincial, o Lima Provincias, y la provincia constitucional del Callao cuenta con un gobierno regional propio. Los departamentos están conformados por 195 provincias y está a su vez por 1.634 distritos. El gobierno regional es ejercido por el presidente regional de acuerdo a las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución, la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por lo que esta información, al igual que los demás gráficos, como pueden ser las funciones, han sido extraídos directamente de la fuente del Congreso de la República. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los derechos y de las libertades. Como primer pilar están los derechos civiles, los cuales son fundamentales en una democracia y están protegidos por nuestra Constitución peruana. Entre ellos podemos incluir lo que es la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Estos derechos son los que permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones, organizarse en grupos y participar activamente de la vida pública. La segunda parte de estos derechos y libertades son los derechos políticos, los cuales representan la parte de la garantía que nosotros tenemos como ciudadanos en el proceso democrático. Esto incluye el derecho al voto, el derecho a ser elegido y también el derecho a participar de alguna campaña pública y política. Ahora vamos a hablar acerca de los derechos sociales y de los derechos económicos. Acá vamos a ver que los derechos sociales y económicos son esenciales para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos. Este incluye el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y las condiciones laborales justas, junto con una condición a una vivienda adecuada. Continuando, vamos a hablar acerca de los derechos culturales, que son los que les permiten a las personas participar en la vida cultural de nuestra comunidad y preservarlas de esta manera, así promoviendo nuestra identidad y disfrutando el acceso a la cultura y el reconocimiento. En un país diverso como el nuestro, estos derechos son cruciales como para poder proteger y celebrar una rica herencia cultural de nuestros ancestros. Ahora, los derechos ambientales. En los últimos años, los derechos ambientales han cobrado mayor importancia. Estos derechos incluyen el acceso a un medio ambiente sano y equilibrado, la participación de decisiones que afectan al entorno natural, y todo esto debido al impacto del cambio climático y a la degradación ambiental, ya que estos derechos son cada día más y más relevantes. Finalmente, nosotros contamos con los mecanismos de protección de derechos.
En esta parte nosotros vamos a tener una garantía de que nuestro país cuenta con ciertas instituciones, mecanismos y tribunales que nos garantizan que nosotros tenemos una justicia bien administrada y capacidades e instituciones que están preparadas y capacitadas para ejecutar sus cargos. Ahora, vamos a hablar acerca de los desafíos actuales. Primero, y el más conocido por todos, está la corrupción. La corrupción es uno de los desafíos más profundos y persistentes en nuestro país. Altos funcionarios y políticos han sido implicados en escándalos de corrupción que afectan a todas las esferas del gobierno. Esto no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que también desvía recursos vitales que deberían destinarse a servicios públicos esenciales como la educación, la salud y la infraestructura. En cuanto a la inestabilidad política, nuestro país ha experimentado una notable inestabilidad desde las últimas décadas. Todo esto ya que hemos visto que hemos tenido múltiples presidentes, múltiples cambios de gobierno y esto en periodos bastante cortos. La inestabilidad afecta la capacidad del gobierno para poder implementar nuevas políticas y a largo plazo, además que socava la continuidad y la coherencia de la gestión pública. Ahora, la desigualdad social y económica es una de las partes más exponentes que tenemos en nuestro país, debido a que es un desafío bastante crítico. Nuestro país ha experimentado un crecimiento económico significativo, lo que significa que los beneficios de este crecimiento económico debían beneficiar de manera igualitaria a nuestro país, sin embargo, no lo hicieron. Las poblaciones rurales, indígenas y más pobres siguen enfrentando barreras significativas para poder acceder a servicios básicos como educación, salud, agua y saneamiento básico. Otro de los desafíos se encuentra en los derechos humanos y de las libertades civiles. El respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles es una preocupación constante. Hay una representación en cuanto a las manifestaciones y a las protestas pacíficas. Esto ha generado críticas tanto nacionales como internacionales. Además está la violencia contra los defensores de derechos humanos y también en contra de los periodistas, lo cual pone en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información. Por otro lado, está el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19. Esta pandemia ha exacerbado muchos de estos desafíos, ha revelado debilidades en el sistema de salud, ha aumentado la pobreza, ha profundizado la desigualdad. Y la respuesta a la pandemia también ha puesto a prueba la capacidad de nuestro gobierno para gestionar crisis y también ha afectado la economía y el empleo. Finalmente, uno de los desafíos más grandes es el ambiental. En nuestro país existe la deforestación, la contaminación y los impactos que está teniendo el cambio climático. La gestión ambiental deficiente no solo afecta a la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también impacta negativamente en las comunidades locales y su modo de vida. Habiendo visto todo este recuento de lo que es la democracia y cómo se desenvuelve en nuestro país, podemos resumir que los derechos y las libertades, incluyendo todos los tópicos que hemos tocado, son pilares fundamentales para garantizar una sociedad justa y equitativa. A pesar de los avances, seguimos enfrentando desafíos significativos, pero eso no significa que nos debamos quedar atrás. Como país, como ciudadanos, como sociedad, tenemos que aprender a elegir bien quiénes van a ser nuestros representantes para tener nosotros la garantía de que nuestro gobierno va a funcionar tal y como debe ser. Muchas gracias.